Bien, buenos días. Nosotros somos el grupo número 8 y hoy vamos a hacer nuestra exposición. Yo soy Cristian Pimentel y hoy les voy a hablar de la teoría cínico-molecular, de las fuerzas intermoleculares y de las propiedades de los líquidos. Bien, vamos a empezar con los conceptos básicos. La teoría cínico-molecular se basa en la idea de que la materia está compuesta por un gran número de partículas pequeñas, como son los átomos, moléculas o iones, que están en constante movimiento. Este movimiento es lo que da lugar a las propiedades de la materia, como la presión, el volumen y la temperatura. Los postulados de estas teorías son: 1. La materia está compuesta de partículas pequeñas que pueden ser átomos, moléculas o iones. 2. Las partículas ejercen entre sí fuerzas de atracción o fuerzas de coerción que las mantienen unidas unas con otras. Y 3. Las materias en movimiento constante. Las partículas están en un movimiento constante. Su velocidad y por lo tanto su energía cinética dependen de la temperatura. A mayor temperatura, las partículas tendrán mayor energía cinética y por lo tanto mayor velocidad promedio. Estos simples postulados nos permiten explicar por qué la materia se comporta diferente en los tres estados de agregación. Para empezar, en los sólidos, las fuerzas de atracción son muy fuertes y entonces sus partículas están muy cercas unas de las otras. Esto explica que los sólidos no se pueden comprimir y que tengan tanto forma como volumen propios, y al estar tan juntas tampoco tienen la libertad de movimiento. Al aumentar la temperatura y ganar energía cinética, las partículas solo pueden vibrar alrededor de la posición fija que tienen, pero no pueden desplazarse. En los líquidos, la fuerza de atracción son moderadas. Las moléculas están juntas y, aunque más separadas que en los sólidos, hay un poco de espacio entre ellas. Por eso, los líquidos son casi incomprensibles. Como las fuerzas de atracción son menores que en los sólidos, las moléculas de los líquidos pueden moverse libremente. Y por eso los líquidos fluyen y su forma se adapta al recipiente que los contenga. Estas fuerzas son lo suficientemente fuertes como para que las moléculas se muevan, pero que no se alejen tanto entre sí. Y es por esto que los líquidos adaptan su forma, pero tienen volumen propio y constante. En los gases, la fuerza de atracción son débiles, e incluso en el modelo de gases ideales, se considera que en estas fuerzas intermoleculares son inexistentes. La muy poca o nula fuerza ejercida entre las moléculas permite al gas expandir su volumen en el recipiente que lo contiene. Por eso no tienen forma ni volumen propio. Las moléculas están separadas entre sí por distancias grandes, mucho más mayores a sus propias dimensiones. Y dado que existe un gran vacío entre las moléculas, los gases se pueden comprimir muy fácil. Las moléculas de los gases están en constante movimiento aleatorio, se mueven en todas las direcciones y chocan entre sí y contra las paredes del recipiente que los contiene. De hecho, la presión de un gas se puede explicar como el resultado de estos choques, de cuán frecuentemente chocan en una área determinada y cuán fuerte lo hagan. En conclusión, la teoría cínico-molecular nos permite explicar las características de los estados de la materia. También explica las leyes de los gases y los cambios de estado de la materia, como lo contamos en esta exposición. Las fuerzas intermoleculares son las fuerzas que actúan entre las moléculas y determinan muchas propiedades físicas de las sustancias, como su punto de ebullición, su punto de fusión y su solubilidad. Vamos a explorar en detalle primero con el concepto básico. Las fuerzas intermoleculares son más débiles que las fuerzas intramoleculares, las que mantienen unidas a los átomos dentro de una molécula, como los enlaces covalentes. Sin embargo, son esenciales para entender el comportamiento de las sustancias en diferentes estados de la materia. Así que tenemos los tipos de fuerzas intermoleculares. Primero tenemos fuerzas de London o fuerzas de Van der Waals, que son las fuerzas más débiles y están presentes en todas las moléculas, independientemente de su polaridad. También tenemos que se deben a las fluctuaciones temporales en la distribución de electrones alrededor de una molécula,
lo que crea un momento dipolar temporal. Estas fuerzas aumentan con el tamaño de la molécula. También tenemos a las fuerzas dipolo-dipolo. Están presentes en moléculas polares. Estas se deben a la atracción entre el extremo positivo de una molécula y el extremo negativo de otra molécula. Son más fuertes que las fuerzas de London, pero más débiles que los puentes de hidrógeno. Y por último, los puentes de hidrógeno, que es un tipo especial de fuerza dipolo-dipolo que ocurren cuando un átomo de hidrógeno en una molécula está unido a un átomo muy electronegativo, como oxígeno, nitrógeno o flúor, y es atraído por otro átomo electronegativo en una molécula diferente. Es la razón por la que el agua tiene un punto de ebullición inusualmente alto para su masa molecular. Se presentan entre iones y moléculas polares. Son típicas en soluciones donde hay iones presentes, como una sal disuelta en agua. Y como ejemplo tenemos el mercurio, que es líquido a temperatura ambiente debido a las fuerzas de Van der Waals entre sus átomos. En resumen, las fuerzas intermoleculares juegan un papel crucial en determinar el comportamiento y las propiedades de las sustancias. Aunque son más débiles que los enlaces covalentes, su presencia y magnitud pueden tener un impacto significativo en cómo interactúan las moléculas entre sí. Ahora vamos a hablar de las propiedades de los líquidos. Primero vamos a empezar por la viscosidad, la cual se define como una medida de la resistencia de un líquido al fluir. Un líquido viscoso se moverá más lentamente que uno menos viscoso cuando se le aplique una fuerza. Los factores que afectan la viscosidad son el tipo de molécula, las fuerzas intermoleculares y su temperatura. Por ejemplo, el jarabe de maíz es más viscoso que el agua debido a que sus moléculas son más grandes y complejas. 2. La tensión superficial. La tensión superficial es la energía necesaria para aumentar la superficie de un líquido. Es una manifestación de las fuerzas intermoleculares en la superficie del líquido. ¿Cómo funciona? Las moléculas en la superficie de un líquido son atraídas hacia el interior del líquido, lo que hace que la superficie actúe como una membrana elástica, como por ejemplo los insectos que caminan sobre el agua, como los patinadores de aguas, se benefician de la alta tensión superficial del agua. Y por último tenemos a la capilaridad, la cual la definimos como la capacidad de un líquido para fluir entre espacios estrechos sin la ayuda de o incluso en posición a fuerzas externas como la gravedad. Esta funciona a que gracias a dos fuerzas principales, la cohesión, la atracción entre las moléculas del líquido, y la adhesión, que es la atracción entre el líquido y las paredes del tubo o espacio estrecho. Y por ejemplo tenemos cuando colocamos un tubo delgado en un vaso de agua, el agua subirá por el tubo debido a la capilaridad. Y por conclusión tenemos que estas propiedades de los líquidos están íntimamente relacionadas con las fuerzas intermoleculares presentes en ellos. La viscosidad, tensión superficial y capilaridad son manifestaciones de cómo estas fuerzas intermoleculares interactúan y determinan el comportamiento de los líquidos en diferentes situaciones. Buenas noches, yo soy Octavio Santiago y yo les voy a terminar de hablar, primeramente les voy a terminar de hablar sobre las dos últimas propiedades de los líquidos. Como penúltima tenemos la presión de vapor, que esta es la presión que ejerce la fase gaseosa o vapor sobre la fase líquida en un sistema cerrado a una temperatura determinada, cuando la fase líquida y el vapor se encuentran en un equilibrio dinámico. Y como último tenemos punto de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido se iguala a la presión de la atmósfera y se transforma en vapor. Básicamente es cuando el líquido se va a transformar en vapor. El punto de ebullición de un líquido varía según la presión ambiental que le rodea. Entonces, tenemos como siguiente tema la estructura y propiedades del agua. Aquí podemos ver en la estructura de Lewis
la estructura del agua. Y el agua es una molécula compuesta por dos átomos de hidrógeno y un oxígeno, lo cual representa la fórmula que todos conocemos como la de H2O. Como propiedades del agua tenemos primero la acción disolvente. El agua es un excelente disolvente debido a su polaridad, lo que le permite disolver una amplia variedad de sustancias. Como segunda propiedad tenemos la conducción eléctrica. El agua tiene una buena conductividad eléctrica cuando tiene iones disueltos en ella y es prácticamente como un aislante eléctrico en su estado puro. Luego tenemos fuerzas de cohesión entre sus moléculas. Las moléculas del agua tienen interacciones por puentes de hidrógeno entre sí. Luego tenemos la densidad del agua. La densidad del agua puede variar con la temperatura, siendo una máxima temperatura a 4 grados Celsius. Y como último tenemos el elevado calor específico. El agua puede absorber o liberar grandes cantidades de calor con pequeños cambios en su temperatura. Como siguiente tema tenemos el diagrama de fases del agua. El diagrama de fases del agua es básicamente una representación gráfica que se muestra las condiciones de presión y temperatura bajo las cuales el agua puede existir en sus tres estados, el sólido, líquido y gaseoso. Como la interpretación del diagrama de fases del agua es la siguiente. Tenemos la región sólida, que se llama hielo, ya que el hielo es sólido. Tenemos la región del agua, que es la líquida, y tenemos la región del vapor, que es la gaseosa. Tenemos también la línea de función, que esta línea separa el sólido del líquido. En el diagrama representa las condiciones bajo las cuales el hielo se derrite para convertirse en agua líquida. Luego tenemos la línea de vaporización. La línea de vaporización separa el líquido del gas, representada las condiciones bajo las cuales el agua líquida se evapora para poderse convertir en vapor de agua. Luego tenemos el punto crítico. El punto crítico en el diagrama es donde la fase gaseosa y la fase líquida del agua se vuelven indistinguibles. A temperaturas y presiones por encima de este punto no se puede hacer que la fase gaseosa se lisúe. No importa cuánta presión se aplique en el gas. Y por último tenemos el punto triple. Este punto en el diagrama donde los tres estados de están los tres estados de la materia, el sólido, líquido y gaseoso, y este es coexistente en equilibrio. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Cristian Rivas, ID 1107-903, y hoy le estaré hablando sobre varios temas, y el primero de ellos es la estructura cristalina. La estructura cristalina es la forma sólida de cómo se ordenan y se empaquetan los átomos, moléculas o iones. Estos están formados y empaquetados de una manera ordenada y con patrones repetitivos que existen entre sus dimensiones. Seguimos con el siguiente tema. El siguiente tema es tipos de cristales. Existen cuatro tipos de cristales. El primero que podemos encontrar es este, que es, que son los cristales iónicos. Estos están formados por iones, como se llaman, y estos suelen encontrarse positivos y negativos, o sea, iones positivos y negativos, que se mantienen unidos mediante enlaces iónicos, como por ejemplo lo que vemos aquí, el cloruro de sodio, que es este, NaCl, y el
y el sulfato de calcio, que es este, CaSO4. También el tercer tipo que podemos encontrar son los cristales covalentes. Los cristales covalentes están formados por átomos que comparten pares de electrones mediante enlaces covalentes, como por ejemplo lo que vemos aquí, que es el diamante y el grafito. Podemos encontrar los cristales metálicos. Los cristales metálicos están formados por una red tridimensional de cationes metálicos que están rodeados en una nube de electrones libres, como por ejemplo, el cobre, que es el que vemos aquí, y el hierro. También encontramos los cristales moleculares. Estos cristales están formados por moléculas unidas mediante enlaces intermoleculares, como por ejemplo, que podemos encontrar aquí, que son cristales moleculares, el hielo y también la sacarrosa, que es el azúcar común, que es la que vemos aquí. Aquí tenemos el siguiente tema es número de coordinación de los sólidos cristalinos. El número de coordinación de los sólidos cristalinos se refiere al número de átomos o iones vecinos que tienen cada uno de ellos, o sea, los números de átomos o iones que tienen a su alrededor. O por ejemplo, lo que vemos aquí. Estos, me olvidó decir, cabe destacar que eh, estos van de 2 hasta 12. Como por ejemplo, aquí vemos un ejemplo, aquí abajo, vemos un ejemplo que el primero que comienza donde dice números de coordinación, el primero tiene 2, en el medio tiene 1, que ese es el que tenemos. Y a su alrededor que están de blanco, tenemos 12. Ahí es que van de 2 hacia adelante. Si vemos, el primero tiene 2, el segundo tiene 3, el 3 tiene 4 y así sucesivamente. También tenemos las celdas unitarias. Las celdas unitarias son la estructura básica repetitiva de un cristal. Son la unidad más pequeña que podemos encontrar entre estos y con el paso del tiempo se van formando, estas van formando un cristal completo, como por ejemplo el que vemos aquí en la imagen. Este es un ejemplo bien claro. Aquí en el primero, o sea, lo que quise decir para que entiendan mejor, eh, un sólido cristalino puede construirse a base de una celda unitaria. Y este es el ejemplo que le voy a dar ahora. Aquí tenemos una celda unitaria, que es el primero que vemos aquí. Luego hace una traslación a lo largo del eje Y, míralo aquí. Y luego hace una traslación a lo largo del eje X, que es lo que vemos aquí. Aquí vemos el primer cuadro ya de cuadro, o sea, un 4x4, mejor conocido. Luego hace una traslación a lo largo del eje Z, que es lo que ya conocemos como un sólido cristalino. Y esto es todo de mi exposición. Muchas gracias.